estimados oyentes, abrimos este programa para acompañarlos durante 1 hora y media. Esto es Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos un día maravilloso y también muy simbólico, como vamos a ir viendo a lo largo del programa. Sí, primero que nada, ya todos saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que buena parte del programa, una buena parte de este programa, está dedicado a la mujer de todo el mundo y de toda la historia, porque mucho tuvo que ver en nuestro país, en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo, porque no estaríamos acá sin ellas, Por supuesto. Bueno, pero en la primera parte del programa vamos a seguir con los comentarios que hacemos de los principios fundamentales de CAF. Ya habíamos hecho en programas anteriores algunos comentarios sobre algunos de los principios. Hay 6 principios fundamentales. Habíamos comentado ya el principio de libertad, de responsabilidad, de conciencia. Y ahora vamos a conversar un poco acerca de la enseñanza de CAF. La enseñanza de CAF tiene como objetivo la expansión de la conciencia. Habíamos hablado antes de la responsabilidad que se desarrolla con la expansión de la conciencia. Ahora hablamos, la enseñanza de CAF tiene como objetivo la expansión de la conciencia. ¿Qué es la expansión? La expansión es la ampliación de un espacio o de una perspectiva, ¿no es cierto?, que abarca mucho más de lo rutinario, de lo habitual. La conciencia incorpora conceptos que a veces lo tenemos incorporados de antes en el intelecto, pero que en realidad no los aprendemos con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. La conciencia es abarcar, digamos, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos principios, con todo el ser, es decir, con toda nuestra integridad. Hay un aspecto que siempre me resultó muy interesante, precisamente con respecto a la enseñanza de CAF, y es que si bien nosotros, dentro de CAF hay normativas, ninguna de esas normativas nos obliga a creer lo que dicen las enseñanzas de CAF. Lo único que se nos pide es que lo estudiemos y a través de ese estudio ver qué pasa en nosotros, procurar ponerlo en práctica, ver cómo funcionamos, aprender. Y eso facilita muchísimo, porque, como hemos comentado anteriormente, el primer principio es el de la libertad. Y casualmente, o quizás no tan casualmente, no se nos dice, tiene que creer lo que está escrito acá. Esta es la verdad. Se nos pide que lo estudiemos, que lo investiguemos, que procuremos ponerlo en práctica y veamos qué pasa en nosotros, que compartamos, que corrijamos lo que haya que corregir. Es decir, hay una amplia libertad, somos responsables de lo que nosotros como personas vamos aprendiendo, estudiando y practicando, y a través de esa responsabilidad se va ampliando nuestra conciencia, porque empezamos a ver el mundo y la vida de otra manera. Haciendo un brevísimo comentario con respecto a la historia y al día que se conmemora hoy, en otras épocas, aún para las mismas mujeres, era relativamente normal funcionar como estaban funcionando, en segundo plano, desaparecían. Hoy nadie lo acepta, no solo las mujeres, nadie, muy pocos quizás todavía estén con la mentalidad antigua, pero la misma historia nos va llevando a ampliar nuestra conciencia, a darnos cuenta
que podemos mejorar, que podemos funcionar, que necesitamos del otro y de la otra. Sí, así es. Bueno, quería yo agregar algo de este punto, que es la enseñanza de CAF. Quizás para muchos no saben bien a qué nos referimos cuando decimos la enseñanza de CAF. Tiene varios aspectos, pero uno de esos aspectos es que la enseñanza de CAF es un apunte. Hay cursos de enseñanzas con distintas modalidades, aspectos, sí, modalidades, aspectos, temáticas. Y cada uno de esos puntos que ocupan los capítulos que integran el curso, le llamamos apuntes de la enseñanza. Para mí tiene algo muy valioso, porque esos apuntes son breves, normalmente son breves, concisos, 2 páginas, 3 páginas, 4 como mucho. Eventualmente algunas serán un poco más largas, pero generalmente son pequeñas, breves, concisas y además profundas. Toman distintos aspectos de la vida, cómo trabajar, cómo organizar el día, cómo llevar un método, cómo es nuestra actitud en el estudio, en el trabajo, en la oración, describen la meditación, describen cómo trabajar en nuestro interior, cómo son aspectos psicológicos, físicos, que influyen en nuestra vida diaria. Y hay aspectos incluso sobrenaturales que a veces se describen y se presentan de manera que no se pueden demostrar, no son algo demostrable científicamente aún, y por esa razón se dice que no son necesariamente que se tengan que creer, sino simplemente estudiar y ver después, cuando la ciencia pueda constatar que eso es así o que es de otro modo, nos apoyaremos realmente en la demostración científica. En principio, el apunte de enseñanza, lo que cada uno estudia semanalmente, es entonces un breve, conciso, profundo, con distintos aspectos de la vida. Y después hay una parte de la enseñanza que es la oral. Hay un enseñante en los grupos de CAF que después de estudiar la enseñanza la transmite oralmente, agregando la experiencia propia, la conciencia propia, la vivencia propia. Todo lo logra enriquecer el apunte escrito. Hay un aspecto que es importante considerar en esto, que es la expansión. ¿Por qué hablamos de la expansión de la conciencia? Porque habíamos dicho al principio que es más abarcante, pero el objetivo que está detrás de eso abarcante es que nosotros tenemos que aprender a vivir, a convivir de una manera en que trabajamos y nos relacionamos armónicamente con todas las circunstancias de la vida y con todos los seres que encontramos en ella. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo final no es aquí en la tierra, es relacionarnos con lo trascendente. Y para llegar a lo trascendente, para llegar a lo universal, tenemos que expandir tanto la conciencia para que el universo pueda penetrar en nosotros. Por eso cada paso que damos es, o procuramos, mejor dicho, que sea integrador. Y eso significa, no pocas veces, dejar a un lado las convicciones, no las convicciones profundas que marcan nuestra vida, digamos, los criterios, sino simplemente uno va aprendiendo cosas y a través de eso va funcionando de cierta manera. Pero el cambio es permanente, el aprendizaje es permanente. Y así como cuando aplicamos una receta, por ejemplo, para una comida, y después viene alguien que hace la misma comida y dice, pongo tal otra cosa,
y probamos y resulta bueno y cambiamos la receta. No decimos, no, esto siempre se hizo así, mi abuela me enseñó así y hasta la muerte va a ser así. No tendría sentido. Entonces, expandir nuestra conciencia también significa, o está dentro de esa idea, la parte cognitiva, la parte de aprendizaje. Por eso la enseñanza, se nos dice en CAF, que la enseñanza es oral. ¿Qué quiere decir? El apunte es necesario, pero el apunte cambia, el apunte se actualiza. Podríamos hacer alguna afirmación, supongamos neurológica, y después la ciencia nos muestra que es de otra manera. Entonces cambiamos lo que dice el texto. No tendría sentido seguir afirmando algo que ya se probó que es de otro modo. No funcionamos como personas. Enquistaríamos en tradiciones, en ideas que ya no funcionan más. Por eso nos cuesta a todos los seres humanos sacudirnos aquello que ya no cuenta, que ya no va, que ya no es, y procurar adaptarnos. Y hace falta un sentido común. Como decía recién, hay criterios que los vamos a porque forman parte de nuestro objetivo espiritual. Pero todo lo demás puede cambiar. Y pasamos al quinto principio. Sí, antes del quinto principio quisiera seguir con el cuarto. Aquí hay otro comentario. A mí me parece muy importante lo que se acaba de decir, que no detenerse en las cosas escritas. Esto da una amplitud de libertad muy grandes, porque si no uno se ata a dogmas, a creencias, a formas de concebir realidad que son dinámicas. En algún momento podrían haber sido muy buenas, muy necesarias, muy ciertas, pero que después con el paso del tiempo esa concepción de la realidad ha cambiado. Hoy, por ejemplo, también podemos decir la amplitud de la conciencia que tenemos de la mujer, de nuestra forma de ver la mujer, ha cambiado mucho a través de la historia. Si nosotros nos ponemos en el pensamiento, en la conciencia de una persona del medioevo, vamos a ver que la forma de ver a la mujer era muy distinta a lo que tenemos hoy. Entonces ha ampliado nuestra conciencia. Con esto de que no atarse a la forma estricta, escrita, en CAF hay una ceremonia que me gustaría describirla para que se vea que representa de algún modo no atarse a la letra. La ceremonia se llama 28 de la luna de febrero. Eso quiere decir que 28 días después de la luna nueva de febrero, 28 días después, sería en marzo, se hace una ceremonia donde se da inicio al curso de las enseñanzas que va a impartirse durante el año. En esa ceremonia se quema un apunte de enseñanza, se le prende fuego, como simbolizando que eso no es permanente. El fuego lo consume, todo cambia, nada se puede escribir en piedra, como diríamos, va siempre renovándose para que tengamos la libertad siempre de expandir nuestra conciencia y de tener, digamos, una expansión de miras en todo lo que podemos hacer. Bien, el quinto principio es la renuncia. La renuncia es el sustrato de la enseñanza de CAF. El aspecto de la renuncia, como se maneja en CAF, no es el concepto de quitarse todo lo que uno tiene y quedarse sin nada. La renuncia es aprender a vivir de otra manera, aprender a vivir sirviendo, aprender a vivir negándose muchos aspectos que a veces nos interesan pero que son innecesarios. La renuncia es aprender a concebir la vida con un sentido trascendente,
con un sentido que va más allá del yo y que abarca el nosotros sobre todas las cosas. Por eso la renuncia es el sustrato, como se dijo recién, de la enseñanza de K. Y fijémonos que lo que veníamos comentando hasta recién está de alguna manera ejemplificándolo. Es tomar y dejar, es usar los apoyos cuando los necesitamos. Un texto es un punto de apoyo que nos sirve para profundizar, para aprender, para experimentar. Y cuando ya está usado, cuando ya cambió, cuando ya nos permitió dar un paso más y ya está, eso ya cambia, bueno, se deja a un lado. Entonces, no es que quemamos todas las enseñanzas, se quema un apunte, una hoja como símbolo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo necesito volver al texto que supuestamente está quemado porque lo necesito, vuelvo, lo tomo, uso y lo vuelvo a dejar. Es decir, es aprender con libertad, tomar y dejar. Entonces, el sustrato de la enseñanza de K es la renuncia, porque la renuncia es cambio permanente, es el devenir, es el paso de la historia. Cuando uno se queda atado a algo o a alguien, bueno, necesita hacer un proceso para desatarse. Nos pasa a veces, creo que a todos los seres humanos, cuando perdemos un ser querido. Decimos perdemos porque la persona fallece, deja el cuerpo, no sabemos más de eso, no sabemos cómo sigue o no sigue del otro lado. Científicamente nadie nos dice que hay una vida o que no hay una vida después de la muerte. Ahí entra la parte interior, la parte de trabajo espiritual, la parte de creencia, ¿por qué no? Y si nos sirve de apoyo, bueno, lo usamos. Quizás el día de mañana se compruebe otra cosa y bueno, ahí veremos cómo hacemos. Entonces, esa libertad interior a la que aludíamos nos lleva precisamente como fundamento de la renuncia a que si hay que liberarse de algo, bueno, hacemos ese proceso de liberación interior, de darle un contexto, de agradecer a la persona que se fue. Nuestro amor no puede disminuir por eso. A veces lloramos al ser querido que se fue, que falleció, pero cuando tomamos conciencia, lloramos por nosotros, por lo que sentimos que lo hemos perdido. Entonces eso nos ayuda a liberar. Y cuando vamos dando esos pasos, ese proceso que en su momento es doloroso, que en su momento nos hace tocar fondo, nos sirve precisamente para darnos cuenta cuál es el significado de la vida. Y aprendemos que la vida es mucho más que todo eso. Sí, también renunciar no significa que uno deja todas las cosas, abandona el mundo, la sociedad y se va a vivir a una ermita para meditar y alcanzar la iluminación espiritual. No sería así el proceso de desenvolvimiento. La renuncia es para que también tomemos y dejemos, como se decía recién, cuando es necesario y cuando es necesario tenerlo y cuando es necesario dejarlo. Las ideas, por ejemplo, las creencias, los conceptos que tenemos en nuestra mente y que hemos ido formando a través de nuestra vida, nos sirven y son muy útiles para aprender, para concebir el mundo, para tener una interpretación de la realidad. Pero a veces también pasa que nos afirmamos mucho a esas ideas y no aceptamos otras. Y a veces sostenemos las ideas empecinadamente cuando ya la realidad nos está mostrando que no van más. Entonces ahí es necesario abrir. Quizás no es tirar por la borda todas las ideas, sino enriquecerlas con las de otros, complementarlas si es posible, crecer con esa experiencia que cada vez podemos tener, expandiendo esa conciencia y no solamente quedándonos
encerrados en la idea que teníamos y que queremos sostener siempre. Renuncia en ese caso significa que maduramos, tomamos nuestras ideas, las maduramos y cuando es necesario modificarlas, perfeccionarlas, complementarlas, hacerlas crecer, edificar sobre ellas, lo tenemos que hacer. Cuando hablamos de que la renuncia es el sustrato de la enseñanza de Kaf, de lo que estamos hablando es que está detrás de la enseñanza. No es que todas las enseñanzas hablan de la renuncia, porque hay enseñanzas que son de carácter universal. Por ejemplo, hay enseñanza que nos habla sobre las religiones, hay enseñanzas que nos hablan sobre los grandes iniciados, hay enseñanzas que nos hablan sobre el origen del hombre, hay enseñanzas que nos hablan exclusivamente sobre la meditación, pero no están hablando la meditación desde el punto de vista de la renuncia, están hablando de la meditación como meditación, están hablando de la historia del hombre como la historia del hombre, pero detrás de eso subyace la idea de la renuncia. Eso es lo que está expresando el contexto. Bueno, yo diría que como base, como pincelada respecto de este principio, que es la enseñanza, el objetivo de la expansión de la conciencia, y el sustrato de la enseñanza, la renuncia, lo dejemos aquí como una introducción, porque hay mucho para decir. Lo invitamos a escuchar un poco de música, a compartir un poco de esta música.
obra que acabamos de escuchar es de Wolfgang Amadeus Mozart. Como ya hemos hablado mucho de él, no vamos a extendernos más, pero le damos el contexto. Un músico clásico, no de música clásica, sino del período clásico, que va de 1750 a 1800, donde los máximos exponentes eran Haydn, Mozart y Beethoven. En este caso, la obra que hemos escuchado se llama Laudate Dominum, una de las obras sacras, una de las muchas obras sacras que compuso Mozart. Laudate Dominum quiere decir gloria a Dios, gloria al Señor. Y la cantó aquí una soprano que se llama Patricia Haneckova, oriunda de Alemania y que en este momento tiene tan solo 21 años. Empezó a cantar a los 13 años, empezó a gustar de la música y del canto a los 4 años, pero empezó su carrera así profesional o de conciertos a los 13 años y está siendo valorada por críticos musicales como un gran potencial en la música sacra y en la música operística de estos tiempos. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones fm-flash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. El sitio web de CAF es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H. El correo para comunicarse con nosotros sobre temas de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el de la radio, durante el programa 03546 420 007 o bien los celulares 538 109 538 112. Aprendiendo a olvidar, perdonar, es el título de un retiro temático abierto que se llevará a cabo en la sede de CAF de Embalse, 21, 22 y 23 de marzo de 2020. Retiro temático abierto. Coordinador, psicólogo Miguel López. Asistente, psicóloga Cristina E. Bell. Para más detalles se pueden comunicar a los celulares 341 643 4229 o el correo mlopezbell@gmail.com o al celular 358 430 5039 y al correo anaburdece@hotmail.com. El costo por día es de 700 pesos. Bueno, ahora queremos preparar un poquito la entrevista que viene enseguida, porque le hemos hecho a una mujer precisamente como homenaje al Día de la Mujer, y la señora que hemos entrevistado de Villa General Belgrano se llama Marta de Küfer. Nos dijo bien que es Küfer y no Küfer. ¿Y a qué se dedica? Bueno, entre muchas cosas que nos ha dicho que ha hecho, ha empezado una obra en 1994 que consiste en la asistencia a chicos y a personas con capacidades disminuidas. Nos recibió en casa de ella, en el General Belgrano, nos atendió perfectamente bien, nos atendió también a gusto, un día hermoso y una charla realmente preciosa también. Que le hacemos escuchar ahora.
Continuamos el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El día de hoy estamos en Villa General Belgrano, la casa de una señora que nos ha recibido hermosamente. Es Marta Aguemo de Küfer. Creo que lo pronuncié bien. Estamos en el patio, por eso tenemos de la naturaleza. Y bueno, le damos la bienvenida y el agradecimiento por habernos recibido y por permitirnos hacer esta nota. Nos interesaría que exprese su profesión, por favor. Bueno, buenos días, es decir, mucho gusto de conocerlos, la verdad que no los conocía, así que es un placer poder compartir con ustedes este espacio y este momento. Mi profesión, como me pidió acá el señor, soy licenciada en Ciencias de Educación en el área de Psicopedagogía, soy profesora en Ciencias de Educación y profesora en Educación Especial. Muy bien. Nos interesó también venir aquí a hacer la entrevista, que una organización aquí en Villa General Belgrano que se llama Renacer y que atiende especialmente a chicos con disminuidos. ¿De qué se trata? Sí, usted hace referencia al Centro de Atención Especial Renacer, ONG, organización civil, que tiene como misión la atención de las personas con discapacidad. Hoy se llaman personas con discapacidad de acuerdo a la determinación de la Organización Mundial de la Salud. Perdón, muy someramente, ¿nos puede comentar el inicio de esa escuela? Sí, Renacer se inicia en el año 1994, donde se convocaron un grupo de vecinos, algunos profesionales, y entre ellos estaba yo, que vimos la necesidad de generar un espacio que atendiera y que diera las mayores posibilidades a las personas con discapacidad, que en ese momento no tenían mucho lugar en la sociedad. Es decir, a las escuelas no podían asistir porque tenían una discapacidad y no podían responder a los lineamientos curriculares del momento. Perdón, ¿podía ser una discapacidad motriz, mental o de cualquier índole? Sí, Renacer atendía todo tipo y atiende todo tipo de discapacidad. Porque bueno, en ese momento cuando se crea Renacer, como les comenté, no había dónde ir. Entonces, es decir, no es como en las grandes ciudades que califican, ¿no es cierto?, de acuerdo, por ejemplo, a la patología, si son motores, si son mentales. Nosotros no podíamos hacer esa diferencia, o no debíamos, porque teníamos que ofrecer, si ofrecíamos un espacio a las personas que lo necesitaban, ese espacio tenía que ser para todos. Yo quiero destacar también que cuando empezó esa organización, según nos contó Marta, fue todo hecho a pulmón. Eso quiere decir como con mucho voluntariado, con mucha pasión, con mucha vocación por la ayuda y por dar realmente atención, un servicio a la gente que lo necesitaba. Sí, realmente así, ¿no? La institución se empezó, podríamos decir, de cero. Y bueno, ahí tuvimos, como dijo el señor, mucha gente con vocación que se acercó, que trabajó, que colaboró, y también tuvimos el apoyo de la comunidad, prestando espacios, regalando mobiliarios, prestando o ofreciendo distintos elementos que hacían a las necesidades del momento. Una preguntita, yendo un poquito más atrás. ¿Cómo nace en usted esa vocación, ese llamado al servicio? Sí, bueno, yo siempre digo que el ofrecer un espacio a las personas con discapacidad, que bueno, latente fue algo que responde a mi formación profesional, porque bueno, yo estoy formada en las ciencias humanas, pero también responde, creo, a mi formación espiritual o a mi necesidad interior de trabajar con las personas, con los seres humanos, de poder ayudar. Ahora usted nos contaba que también desde pequeña usted había notado que había una gran sintonía, una gran afinidad con los chicos, para ayudarlos, por verlos, por compartir con ellos, ¿no? ¿Cómo fue esa...? Sí, respondiendo a su pregunta que ustedes me consultaron por qué me gustaba a mí
o por qué elegí esta profesión, yo realmente creo que porque a mí me interesaban mucho los niños, siempre por empezar me gustaban tanto los niños, siempre me acercaba a ellos y tenía muy buen feedback con los chicos, o sea, es como que siempre nos terminábamos haciendo grandes amigos. Y bueno, creo que hay algo como interior, ¿no? Como un mensaje espiritual, como dicen ustedes, que nos une. También tiene relación con su familia, con la formación que recibió de su familia, ¿verdad? Sí, seguramente, porque bueno, mis padres era un agricultor, pero es una persona muy, muy bondadosa y muy solidario, que ayudaba mucho en la comunidad a la gente cuando la gente necesitaba. Y eso se pega, eso se queda en uno cuando está formado, cuando uno lo ve y lo palpa, ¿no es cierto? Sobre todo desde chico, que es lo que sucedió con usted, ¿verdad? Sí, se dice que el niño aprende lo que vive, ¿no? Hay una frase que dice eso. Lo que tiene el medio. Lo que tiene el medio es lo que te forma, verdaderamente. Hoy en día, ¿cuántos son los chicos y qué características tienen los que atienden en Renacer? Bueno, hoy en día Renacer tiene cerca de 50 personas, porque últimamente se han sumado muchos chicos, porque ha venido, es decir, mucha gente nueva a la comunidad, a las comunidades aledañas, y también porque vienen chicos de otros lugares un poquito más lejos, como de Almafuerte, de Yacanto, es decir, bueno, la gente está conforme con el servicio que se brinda y entonces también eso se difunde. ¿En qué consiste ese servicio? ¿Qué es lo que hacen los chicos una vez que están acá, que ingresan al instituto? Sí, quiero explicar que nosotros en este momento Renacer recibe generalmente a personas desde los 16 años hasta adultos mayores, no importa la edad. Y nuestra institución en este momento está categorizada por el Ministerio de Salud y del Desarrollo Social como un centro de día. Tenemos un servicio que es media jornada, que es de 3:30 a 17:30. Y bueno, y allí usted me preguntaba qué hacían. Se ofrecen atención individual y atención grupal. Y desde la atención grupal nosotros ofrecemos diferentes actividades, como tenemos panificación y afines, como tenemos huerta, como tenemos carpintería, música, teatro, radio. Nosotros también tenemos un programa radial. Es decir, tenemos dos programas radiales. Uno que se llama El Vengan Todos, que tiene 24 años ya de antigüedad, que sale en la 101.9, la radio de Villa General Belgrano. Y otro programa bastante reciente que está conducido por un joven con discapacidad motora que asiste a Renacer, Fabián Salgado, y que se llama Cruzando Puentes. Este muchacho es de Los Reartes, pero asiste a Renacer, y él tiene muy buena dicción y él hace las entrevistas. Entonces ha generado junto a la profesora que lo conduce, han generado ese programa que se llama Creando Puentes. Ahora, o sea que ese es otro taller que tenemos. También tenemos taller de cuentos, el área de psicología que hace trabajos grupales y trabaja desde la identidad, desde el autoconocimiento, con diferentes problemáticas o diferentes planteos. Otro taller que tenemos es el taller de música, lo dije, creo. Sí, y equinoterapia, que es un espacio que no es taller, es atención individual, pero que es un espacio muy importante, el trabajo con los animales. Ahora, usted nos comentó un poco que el nacimiento de Renacer fue a pulmón y prácticamente era sin recibir ningún tipo de monumento por hacer la labor que hacían. ¿Qué proceso sufre después la escuela a través del tiempo? ¿Qué transformaciones, no es cierto? Bien. ¿Y en qué situación se encuentra ahora? Bueno, si nos retomamos a la historia, o sea, si Renacer empieza como dijimos, como lo dijo usted, pero bueno, ahí nosotros empezamos a recibir al año o algo así, aportes de los socios de las cooperativas, de la cooperativa de luz y de la cooperativa de agua. Por supuesto que el aporte no podía cubrir todas las necesidades de la institución,
pero bueno, era un pequeño aporte que con eso se pagaban los viáticos de los profesionales de los profesores que venían de afuera o algo así para que se pudieran, diríamos, sostener el servicio. Había mucha gente que trabajaba voluntariamente, que no cobraba absolutamente nada en ese momento. Bueno, ahí se hicieron muchas gestiones. El trabajo fue permanente, la gestión de proyectos, tanto como para para el edificio, porque trabajábamos en edificios prestados. La primera, cuando se funda, la Municipalidad de Villa General Belgrano nos alquila un edificio, no un edificio, una casa. Bueno, eso funcionó unos 2 años más o menos, después ya no se pudo sostener y unos vecinos nos prestaron por unos cuantos años una propiedad llamada El Cartucho, que es una propiedad hermosa, y bueno, desde eso se vende, y ahí fue cuando sale el proyecto de la ley de cheques que nosotros habíamos presentado a la Nación y pudimos comprar toda la propiedad donde estamos nosotros ahora. Después esa propiedad se fue mejorando y se sigue mejorando, porque el objetivo es siempre ofrecer el mejor servicio. Pero eso es en la parte de talleres y la parte de la escuela. Ah, bueno. Sí, es larga la historia de Renacer, por eso a veces como que no te confundo, pero para sintetizar es difícil. Bueno, que cuando nosotros fundamos Renacer, el servicio era para todos. Nosotros ofrecíamos los servicios desde estimulación temprana, escuela primaria, escuela secundaria especial y el área adulto, que llamábamos el área laboral, el área adultos. Eso funcionó muchos años, desde 1994 hasta el año 2005. Perdón, cuando es estimulación temprana, ¿qué edades? La estimulación temprana comprende desde el primer mes de vida, o sea, cuando el niño nace, mientras más pronta sea la estimulación, hay mayores posibilidades de ayudar, ¿no es cierto? Perdón, un paréntesis, ¿esa estimulación sería para todos los chicos o cuando uno ya observa que el chico tiene cierta discapacidad? No, generalmente la estimulación temprana se recomienda cuando se detecta alguna dificultad. Sí. Entonces, y después... en la historia. Sí, en la historia. Y bueno, entonces después se oficializa el área escuela especial. Oficializar significa que el Estado provincial lo nombra escuela especial, a una parte, porque nosotros teníamos los chicos que eran niños desde pongámosle de 1 a 20 años, que es lo que abarca la escuela especial, y adultos de más de 20 años. Claro. Entonces la parte de escuela especial se oficializa, el Estado nombra los profesionales, la dirección y 7 profesionales, que en ese momento esos profesionales también en algunas horas cumplían y ayudaban en lo que es el área laboral para que las personas adultas también tuvieran el servicio. Después de unos años, en el 2013, la escuela cambia el rumbo, cambia la dirección y entonces se lo lleva, la escuela sale del predio del Centro de Atención Especial Renacer, se llamaba también Escuela Renacer y se le cambia el nombre. La escuela se llama Escuela Especial Manuel Belgrano. Y también desde el área de Renacer pero se hace un anexo de la Escuela Especial Santa Rosa de Calamuchita. La que hoy es Escuela Especial Santa Rosa de Calamuchita fue anexo en su momento del Especial Renacer. ¿Ahora en Santa Rosa de Calamuchita? No. ¿En este momento? No, en este momento ya hace varios años se ha desanexado. O sea, ya tiene su vida propia, diríamos, tiene su director, tiene sus docentes y se llama Escuela Especial Santa Rosa de Calamuchita. O sea que Renacer fue el punto ideal para dar un lugar a las personas con discapacidad. Forma parte de la historia de generación en el Valle de Calamuchita de un espacio para las personas con discapacidad. Y eso creo que hay que recordarlo. Hay que recordarlo siempre porque por ahí se olvida, ¿no? Y algunos dicen que la escuela especial se creó en el 2005. Nada que ver. La escuela especial hoy se llama Escuela Especial Manuel Belgrano, pero la escuela especial se creó en el 1994. Entonces después su trayectoria cambió, es decir,
el lugar, cambió todo. Su nacimiento no fue en el 2005. En el 2005 el gobierno dio carga, pero antes les asignó. Lo que pasa es que, como siempre, en Argentina... Sí. Ahora, por ejemplo, en el YER, donde enseñan todas esas realidades, esa pretende de que ellos trabajen un tiempo ahí con un horario, o lo hacen con la pretensión de que ellos tengan una salida laboral. Sí, la parte laboral es muy importante, porque nosotros sabemos que toda persona tiene que hacer algo. Estudia para hacer ¿cierto? No sea filosófico, lo que sea, también nos enfermaríamos psicológicamente, claro. Entonces el objetivo es que las personas con discapacidad, una vez que hoy hay escuelas, ¿no? Una vez que terminan la escuela especial, puedan acceder a un espacio propio, que serían los talleres dentro de instituciones. Y ahí se observa y se ve cuando esa persona puede integrarse al medio laboral, que es lo que usted me preguntaba, se hace, ¿no es cierto? Y si no, continúan trabajando en los talleres allí, porque es una manera de aprendizaje, es una manera de compartir, una manera de tener su grupo, su espacio, su lugar. Y bueno, nosotros tratamos de integrar a la comunidad en lo que se llama también el empleo abierto, pero no es tan sencillo tampoco, porque bueno, hay que encontrar los espacios y las personas necesitan un seguimiento dentro también del lugar laboral. En ese sentido, Marta, ¿usted recuerda algún caso en especial que le haya llamado la atención en cuanto estuvo trabajando aquí en Renacer? No entiendo en qué sentido, ¿cuál es la pregunta? Si algún chico, algún joven que tuvo alguna dificultad y usted pueda relatar cuál fue su evolución, cuál fue su inserción laboral, qué es lo que algo sucedió. Fuera de lo común, digamos. Y bueno, en general, la mayoría de las personas cuando llegan a la institución tienen una modalidad, una forma de actuar. Muchos llegan retraídos, no quieren hacer, no quieren participar, porque bueno, a lo mejor vienen de mucho tiempo de estar sentados en su hogar mirando televisión. Claro. Entonces, es decir, porque generalmente las personas con discapacidad no tienen muchas posibilidades de hacer, ¿no? Sí. Tienen muchas posibilidades, perdón, pero a veces no se cultivan esas posibilidades. Entonces a lo mejor ellos están sentados en su casa o pasean, pero no hacen actividades. Cuando llegan a la institución se ponen retraídos, pero después empiezan como a integrarse, es decir, y uno ve muchísimo el avance en ellos. No tendemos porque a veces se confunde, o sea, no es que las personas se van a transformar, las discapacidades generalmente no se superan en ese sentido, la discapacidad en sí, pero sí se trabaja con las posibilidades y las aptitudes que tiene la persona y se busca desarrollar al máximo las aptitudes de esa persona, ¿no es cierto? Cultivar todo lo que esa persona tiene, ¿no es cierto? Claro, pero hay una reinserción laboral, social. Tenemos algunos casos que están integrados laboralmente. Tenemos 2 casos en la panadería, aquí en la panificación de la villa, así que ustedes que tienen panadería, en la panificación de la villa, y también tenemos un joven con síndrome de Down, con mucha potencialidad, que está trabajando en el Museo de Villa General Belgrano, en la Fundación La Capillita. Caso, él trabajó, algunos días trabajaba en la Casa del Bicentenario, y ahora este año está abocado, se lo ha designado al Museo La Capillita. Y es un gran colaborador, y es una persona, es un excelente trabajador. Es decir, no son muchos los casos que hoy tenemos integrados. Hemos integrado tiempo atrás otros casos que por ahí no han funcionado, porque también requiere todo un seguimiento, ¿no? Como le decía recién, y a veces no tenemos suficiente tanto personal para que pueda salir y pueda ir a la institución y acompañarlo. Y la familia también lo tiene que acompañar. Claro, sí, la familia acompaña, por supuesto que sí. Ustedes también tienen un trabajo con los familiares, ¿verdad?
Sí, nosotros también trabajamos con la familia de manera individual. Tenemos la trabajadora social que visita mucho los hogares de las familias. Cuando hay una situación especial, las visitas se acentúan y tenemos encuentros o talleres con padres, ¿no? Que los hacen la psicóloga, cualquiera de los profesionales está preparado para hacer un taller con los padres y trabajar distintas problemáticas. Es continuo el trabajo, no es que hoy trabajo esto y ya se superó, no, hay que volverlo a hacer. No es sencillo, ¿no? Tener una persona con discapacidad en la casa es todo es una atención permanente para la familia, ¿no? Y va cambiando hoy en día la relación con la persona discapacitada en una familia, porque da la impresión que antes siempre era un poquito relegada, lo dejaban así mirando televisión o sin mucha atención. No lo mostraban públicamente incluso. Sí. Claro, sí, eso en la historia de la persona con discapacidad en años A, se sabe que no se mostraban, que estaban escondidos, que a veces estaban en el lugar relegado, diríamos, ¿no? Hoy creo que ha habido una gran superación al respecto, sí, y la mayoría de las familias tienen gran respeto por su hijo con discapacidad. Sí. O sea, es como que hay como una nueva conciencia y una gran protección. A veces demasiada la protección, pero hay mucha protección por sus hijos. Vos realmente admirás a los padres que ves esa dedicación, ¿no? Y ese amor que tienen por ese hijo. Nosotros tenemos casos de familias que realmente los hemos venido siguiendo, que han trabajado con nosotros desde que se crea Renacer, que vienen los chicos, y realmente vos a veces te conmueve ver esa dedicación. Claro, esa dedicación, ese amor, esa protección, ¿no? Hacia su hijo. Muy bien. Bueno, se nos ha hecho larga la entrevista y realmente hay muchísimo más para hablar. Antes de finalizar, ¿habría algún mensaje que usted quisiera darle a la audiencia de forma sintética? Y sí, los mensajes pueden ser muchos, a veces de golpe no se te ocurre, pero bueno, decirle a la audiencia que yo me siento realmente plena de haber podido realizar este trabajo, que es un trabajo maravilloso, que poder trabajar con las personas con discapacidad o con cualquier persona que lo necesite, también debe ser un poquito, tenemos que tener un lugarcito para eso, cada uno de nosotros, ¿no? Que en la sociedad debemos preocuparnos un poquito por el otro, de tratar de colaborar y de ayudar. Si bien hoy en día nos dicen disfrutá, sé feliz, hacé tu vida, es el mensaje, por supuesto, que debemos disfrutar, ser felices y hacer nuestra vida. Pero también muchas veces nuestra vida se vive con otros, sí. La vida se vive con otros. Y eso también se disfruta. Y eso se disfruta mucho. Aunque haya que trabajar, haya que sacrificarse, haya que padecer muchas cosas, es como una plenitud y va más allá del goce temporario, ¿no? Una cosa así. Seguramente, va mucho más allá del goce temporario, de la jubilación, porque yo quiero aclarar que yo estoy jubilada, y hace unos cuantos años, pero bueno, yo lo hago realmente porque para mí, yo me siento muy feliz y cuando estoy ahí, cuando voy a Renacer forma parte de mi vida y de mi familia, porque mi familia ha colaborado plenamente en esta tarea, ¿no? Y bueno, yo me parece que tengo todavía 30 años, cuando estoy ahí, me siento que súper bien. Bueno, yo quería terminar la nota con la idea inicial, que era entrevistar a una mujer, porque como un homenaje a la mujer, puesto que lo vamos a pasar mañana en el Día de la Mujer, y ha sobrepasado las expectativas que teníamos. Que la vocación que tiene Marta, el esfuerzo, la entrega que ha hecho a lo largo de la vida con todos estos chicos es realmente increíble y destacable. Bueno. Muchas gracias. Repita su nombre, Marta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay mucha gente que trabaja como nosotros, así que gracias por entrevistarme. Un saludo cordial para todos. Un gusto. Muchas gracias.
escuchábamos también un tema que se llama Fortaste. Sí, un acoplamiento. El tema se llamaba Fortaste, que significa en inglés algo así como anticipo, muestra. Y lo curioso de este tema también es que he tocado en una sola guitarra por Alexander Misko, un joven guitarrista, compositor y arreglador nacido en Rusia, y practica lo que se denomina ahora el fingerstyle. Es otra forma de tocar la guitarra, también son guitarras un poquito más especiales, donde usan armónicos, golpes, percusión, las dos manos puestas a veces en una forma muy distinta que es académicamente conocido. Y bueno, el resultado es todo que acabamos de ver. Este tema entonces es Fortaste y interpretado por Alexander Misko, el guitarrista, compositor y arreglador nacido en Rusia. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana. Estamos en Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos de la radio para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420 007 o los celulares 538-109 o 538-112. Les cuento que ayer fue el primer programa de la temporada de Radio Vuelos, que está todos los sábados de 16 a 17 horas. Para mi pena solamente puedo escuchar una parte, me pareció muy interesante. Entre otras cosas hablaban del miedo y bueno, siempre tienen entrevistas, buena música y también cuentos muy lindos, así que es un programa recomendado. Habíamos dicho que era Radio a la Calle, para escucharlo, para ubicarlo en internet, radioalacalle.com. Sí, la verdad que me estaba olvidando lo más importante, que es que los vi en internet por YouTube. Usted pone en YouTube Radio a la Calle en vivo o en directo durante el programa y ahí se los puede ver, así que es simplemente fantástico, ¿no? Con la tecnología no es una filmación, sino que están ahí, usted puede ver los gestos, a veces toman algún mate, está muy lindo. O sea, la radio ya no es solamente para escuchar, ahora ya la radio es para ver. ¿Y ahora? Bueno, y ahora tenemos también, en honor al Día de la Mujer, una premio Nobel, es Shirin Evadim. Premio Nobel de la Paz, fue el 10 de octubre del 2003. Es una abogada iraní que milita por los derechos humanos y la democracia. En realidad fue la primera iraní y la primera mujer musulmana en recibir este galardón. Nació el 21 de junio de 1947 en Hamadan, Irán, graduándose en Derecho por la Universidad de Teherán en 1968, para junto un año después convertirse en la primera mujer que logra ejercer como juez en el país. ¿Pero hasta cuándo? Comienza así una fulgurante carrera profesional que se verá interrumpida de golpe tras la revolución islámica liderada por Khomeini en 1979. Esa revolución terminó con la dinastía Pahlaví, que era lo que se conocía como el Shah de Persia. Sí, sucede que en medio de toda esa situación, Shirin Ebadi ya se había graduado de abogada en Teherán y había empezado a tener funciones en lo que vendría a ser el Tribunal Superior. Era secretaria del no era la presidenta. Es la primera presidenta mujer del tribunal en Irán.
Y eso era una distinción increíble para una mujer y por la forma, por la idiosincrasia que tenía Irán en ese momento. Ella tenía ese lugar, ese puesto, y con muchos casos, y con mucho trabajo, y con mucha disposición para eso. Pero resultó que después de esa revolución islámica de 1979, ella fue apartada del cargo de presidenta de ese tribunal. Perdón, pero por un decreto... Ahí fue secretaria de... Por un decreto, todas las mujeres, si se determinó que no, las mujeres no podían ser juezas porque no tenían capacidad para juzgar. Eso es. Pasaron, ella misma, al ser presidenta del mismo lugar, pasa en la misma institución a ser secretaria. Eso, por supuesto, le dolió un poco, no le gustó mucho, y ella pidió ser retirada de una jubilación anticipada, la cual le fue concedida. Se la sacaron un poco de encima. Comienza, por lo tanto, una época en la que se dedica, como no tenía otro trabajo, a escribir libros y a luchar para que le permitan abrir un gabinete jurídico, porque se había cerrado, es decir, con el nuevo Estado, la Universidad de Derecho de Irán. Sí, aparte que ella empezó a hacer una actividad en defensa de algunas personas que para la sociedad o para algunas partes de la sociedad les pareció objetable. Ebadí fue abogada de revelantes personalidades de la cultura y la política iraníes, como el doctor Habibullah Baimán, el novelista Abbas Marufi o el editor Farai Sarkubi, perdón que yo no conozco bien estos nombres difíciles. Igualmente asumió casos de tanta resonancia social y política en Irán como los de maltrato infantil. Una cosa que me llama la atención muy interesante en esta señora, que realmente es una guerrera, y que durante los años, que no fueron pocos, en que estuvo como separada, digamos, de su especialidad, de su profesión, no es que se quedó quieta y se dio por vencida. Escribió muchos libros, y muchos de los cuales han sido traducidos a muchos idiomas. De ahí también la relevancia, la importancia que tiene su acción, y que la lleva gradualmente a presentar batalla en un, digamos, en el buen sentido del término, ¿no es cierto?, en un amplio campo, y dentro de ese amplio campo es lo que la lleva a que sea nominada para el Premio Nobel. Esta mujer grandiosa, extraordinaria, diríamos, no se dio por vencida. Digamos, lo que quiero destacar en este punto es que no perdió el tiempo, escribió y escribió. Y estudió, además, siguió doctorando. Cuando se abrió la universidad, siguió los estudios y se doctoró en Derecho. Sí, una especialización dentro de Derecho privado. Derecho privado. Ahí está, Derecho privado. Y el 10 de octubre de 2003, el Comité Noruego del Nobel otorgó a Shirin Ebadi el Premio Nobel de la Paz en razón de sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos, reconociendo su atención particular a la lucha por los derechos de mujeres y niños. El comité reconocía su sensatez profesional y su valentía, afirmando que Ebadi no ha prestado atención jamás a las amenazas a su propia seguridad. Porque tuvo muchas amenazas. Muchísimas, sí. Su abierta oposición a los líderes es lo que le generó, es decir, la oposición del gobierno y religiosa, que ostentaba el poder en ese tiempo, y inician persecuciones políticas, condenas y diversas intentos de silenciarla,
para lograr el objetivo de que ella dejara de hacer lo que estaba haciendo. Sí, después del premio Nobel, esta decisión de galardonar a Ebadí sorprendió a buen número de observadores, a muchos. Algunos habían apostado por la concesión del premio Nobel a Juan Pablo II, ya en edad avanzada. Los partidarios del Papa polaco criticaron el carácter político de la elección de Ebadí, comparándola a los premios otorgados a Lech Walesa y a Mikhail Gorbachev. Hay un aspecto también que ella, cuando puede comenzar a ejercer porque ella abrió su estudio, cuando le pudo conseguir la matrícula, abrió su estudio de abogada y se dedicó a defender a todos la gente que iba a pedirle ayuda, pero por sobre todo a los acusados de tener otra ideología. Había en eso también una defensa a una fe Bahá'í. Se llama fe Bahá'í, no conozco bien en qué consiste, pero que no estaba bien conceptuada. Como ella hizo defensas de algunos representantes de esa fe, tuvo bastantes críticas, amenazas y represalias. Y otro aspecto, después poco a poco inicia la defensa de líderes políticos, aquellos acusados por el gobierno simplemente también por problemas ideológicos. Dentro de toda esta controvertida situación, aprovechan esta defensa que ella hace a la comunidad Bahá'í y acusan a su hija de haberse convertido al bajaísmo. Lo que dentro de ese estado de cosas, que para nosotros es un poco sorprendente o bastante, es que eso se toma como, si fuera cierto, que hay que ver si fue cierto, se toma como un acto de apostasía. Y dentro del sistema de ellos, eso se paga con la muerte. ¿Qué les parece? Aclaremos que la apostasía es una palabra que significa aquel que reniega de una religión públicamente, es decir, se desvincula de esa creencia para adoptar otra. En el caso aquí de Irán, ese acto era considerado que debía pagarse con la vida. Un castigo es una cuestión legal, o sea, el castigo que da la ley a este hecho es la pena de muerte. Además hay un detalle que es notable, porque cuando ella viaja para recibir el premio Nobel, por supuesto, cuando asume el nuevo gobierno, impone que todas las mujeres tienen que llevar la cabeza cubierta, es decir, no se le tiene que ver el cabello. Y ella, cuando se presenta para dar el discurso de la recepción del premio Nobel de la Paz, fue con la cabeza descubierta, y eso hace que la pusieran presa por lo menos 2 semanas hasta que pudo lograr su libertad. Bueno, todos estos acontecimientos nos muestran una mujer firme, fuerte, dispuesta a ayudar y a mantener sus principios sobre todas las cosas. Es difícil para una persona, y más para una mujer, tener amenazas, tener represalias, tener acusaciones, porque es fiel a unos principios nobles, éticos, y que están más allá de una idiosincrasia que a veces puede sonar un poquito cerrada. Shirin ha publicado numerosos artículos sobre diversos aspectos de los derechos humanos y libros dedicados a los derechos de la mujer, del niño, de los refugiados y del ámbito de las artes y la literatura. Ha participado en la fundación de organizaciones no gubernamentales, la Sociedad para Proteger los Derechos de los Niños, 1995, y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, 2001.
Ha defendido a las familias de escritores e intelectuales que fueron asesinados en los años 1999 y 2000 y trabajó activamente para identificar a los responsables del ataque a la Universidad de Teherán en el que varios estudiantes murieron. Todas esas acciones, por supuesto, le valen para algunos mucho apoyo, mucha admiración y para otros mucha bronca. Sí. Pasamos a un momentito de música y después continuamos. Gracias. چه گریزم رسوای تو گشتم رسوای تو گشتم ز غمت سر چه گریزم دل با غم عشقت دل با غم عشقت چه کند گر نستیزم تا باز نیایی تا باز نیایی نه به خسبت نه به خیزم تا باز نیایی تا باز نیایی نه به خسبت نه به خیزم مجنون شده از سر سودای وصالت
شده از سر سودای وصالت میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق بیا جلوه ایزد میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق بیا جلوه ایزد ترسم به سر تربتم آیی و بگری ترسم به سر تربتم آیی و بگری Hemos pasado, como para ambientar y para homenajear a Irán, música iraní, música popular iraní. No decía ni autor ni conjunto, pero se veía, porque esto es de YouTube, se veía un grupo de 8 personas, de las cuales 4 eran mujeres y 4 hombres, con instrumentos de arco, instrumentos parece autóctonos de Irán, laúd, una especie de guitarra, un laúd árabe, y el cantante también, que seguramente canta en hebreo o en un idioma así de su región. Para ambientar, porque estamos hablando de Shirin Ebadi, musulmana y de Teherán. Adelante. Bueno, no nos queda mucho más para decir, pero es importante destacar algunas cositas más. En las elecciones presidenciales iraníes de junio de 2009 y la amplia ola de detenciones de militantes políticos y activistas sociales se produjeron estando en el extranjero Shirin Ebadi. Ella no tuvo empacho en decir que sospechaba de fraude el resultado y que pedía nuevas elecciones. Esto realmente no debe haber gustado, y ante el fracaso de estos llamados, Shirin Ebadi, que quiso pedir la ayuda de los gobiernos occidentales, acusó a estos gobiernos, como otros activistas iraníes, de indiferencia ante la situación de derechos humanos en Irán. Nada es gratis, y en noviembre de 2009 Ebadi denunció desde Londres la confiscación por las autoridades iraníes de varios trofeos suyos: la medalla y diploma del Premio Nobel, la enseña de la Legión de Honor francesa, un anillo recibido de una asociación de periodistas alemana, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre, se declaró consternado, a lo que las autoridades iraníes respondieron desmintiendo la confiscación y criticando a Noruega por inmiscuirse en asuntos internos iraníes. En marzo de 2010, la abogada de Ebadi, Nasrin Sotoudeh, informó en entrevista con la televisión Radio Farda
del embargo de Irán de los bienes y posesiones de la señora Shirin Ebadi. En realidad pareciera que esta gente se toma estas cosas como en concepto, según ponen ellos, de impago de impuestos por el premio Nobel, así como de discursos en países extranjeros. La historia no termina allí, esto sigue, la lucha pareciera que continúa, por lo menos son las cosas que tenemos acá que hemos podido rescatar, y lo más importante, creemos, de todo esto, es al menos dar relevancia a una de tantas mujeres y que en la historia han trabajado por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Este trabajo no termina, pues sigue, y creemos que, digamos, nosotros no tenemos una solución, no sabemos bien cómo todo esto, pero sí que la mujer tiene sus derechos, como los tiene el hombre, como los tiene el niño, como los tienen todos los seres humanos. Lo menos que se puede hacer es reconocerlos, darle a la mujer su verdadero lugar. Bueno, acá finalizamos con Shirin Ebadi, pero yo quería hacer un comentario respecto de hoy, de 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hay un primer antecedente que data de 1910, cuando en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, con la asistencia de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso fue en 1910, pero la ONU, la Unión de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, fijó la fecha, esta del 8 de marzo, en 2011. Pero su historia, como dijimos, arranca en Dinamarca, en 1910. Eso es la historia que tenemos de la mujer. Un siglo después. Sí, pero bueno, eso es la conmemoración. En realidad también hay un libro que leímos hace poco, que me pareció muy interesante, que dice, el título es La mitad oscura de la historia, y se refiere a toda la historia de la mujer en todas las civilizaciones, porque estuvieron presentes siempre, y sin embargo en nuestra historia normalmente no las hemos considerado, ha quedado como solamente la parte más oscura. Entonces la mitad oscura de la historia quiere mostrar todo aquel valor que hizo la mujer a través de todas las épocas. Hay un viejo adagio que dice, de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, de nuestra parte, abrazamos a todas las mujeres del mundo y le damos un beso grande para celebrar este día. Y bueno, voy a hacer por mi parte una pequeña corrección. Yo diría junto, ahora no detrás, precisamente. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y los invitamos, por supuesto, al próximo domingo, 15 de marzo, de 9 a 10:30 horas, para que caminemos juntos a través de la vida espiritual.